La Iglesia Católica tiene una historia de más de 2000 años. Es una organización que se extiende por todo el mundo. Pero la visión que tiene el público es reducida. La Iglesia nos da reglas sobre cómo vivir una vida moralmente correcta y virtuosa, pero ¿se atiene la propia Iglesia a estas normas? ¿Qué secretos guarda? En este video te mostramos 10 cosas que no pensarías de la Iglesia Católica, pero que sin embargo son ciertas. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces déjanos un pulgar arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Un equipo de expertos en momificación. La Iglesia Católica venera a numerosos santos. Desde mediados del siglo II hay constancia de una forma especial de veneración a los santos, el culto a las reliquias. Se cree que tienen efectos milagrosos como poderes curativos y se exponen en las iglesias, suntuosamente adornadas para los fieles. Son objetos que pertenecieron a los santos o a sus restos mortales. Entre 1975 y 2008, el Vaticano llegó a tener un equipo de 31 miembros de patólogos, microbiólogos y otros científicos trabajando en la conservación de cadáveres y partes del cuerpo. Algunos de los trabajos afectaron a reliquias muy antiguas, como el corazón de San Alfio, del siglo III. En parte, el grupo se ocupó de la momificación de contemporáneos como el Papa Juan XXIII, fallecido en 1963, y cuyo cadáver embalsamado fue reformado en el año 2000, para darle un aspecto más real. Desde entonces, se expone en la Basílica de San Pedro. Por desgracia, la manipulación de sustancias tóxicas para el embalsamiento ha hecho que muchos de los miembros del equipo mueran de tumores y cáncer. Escándalos financieros en el Vaticano. La Santa Sede posee valiosos bienes inmuebles, obras de arte y recauda cada año numerosas donaciones y entradas de dinero. Y como en todas partes, donde hay dinero de por medio, también hay irregularidades en las finanzas. Y el Vaticano no escapa de ello. Un asunto menor es el de los costosos vuelos en helicóptero de un cardenal, al que una clínica también le donó la ampliación de su apartamento. En 2015, todavía habían varias cuentas con un total de más de $500,000 para los dos papas, Pablo VI y Pablo I, fallecido en 1978. Los bienes inmuebles del Vaticano habrían sido declarados en los informes financieros con solo una séptima parte de su valor, de 2.700 millones de euros. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano se habría enriquecido con lo que los nazis les quitaron a los judíos. Se dice que unos 200 millones de francos suizos fueron escondidos en el Banco del Vaticano por funcionarios del gobierno croata que saquearon a los prisioneros de los campos de concentración por cuenta de los nazis, y solo se canjearon parcialmente. Exorcismo. El Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma ofrece cursos para formar a sacerdotes como exorcistas. En los últimos años, el Vaticano se ha implicado más intensamente en el tema porque, gracias a Internet, es posible establecer el contacto con el satanismo mucho más rápidamente. Desde el año 2000, las peticiones de exorcismo se han triplicado. La diócesis de Roma emplea a unos 250 exorcistas de 30 países. Un exorcista eclesiástico ve hasta 30 personas al día, a las que aconseja o trata para un exorcismo. Se obtiene previamente una evaluación psiquiátrica o psicoterapéutica de la persona. Un exorcista informó que los psicoterapeutas a menudo le remitían pacientes. La Iglesia dice que el exorcismo no tiene nada que ver con la magia. Un exorcismo es más bien una oración para liberar a la persona afectada de un demonio o diablo, que sigue un procedimiento estrictamente prescrito. Además de las oraciones, esta liturgia contiene también lecturas de textos bíblicos. Ayudar a escapar a los nazis. En 1948, el obispo Alois Hudol apoyó la huida de Franz Stangl, que había dirigido los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor, y era responsable del asesinato de 1 millón de personas. Stangl había llegado a Roma en una línea de ratas tras una fuga de la cárcel en Austria. Así se denominan las vías de escape organizadas que utilizaron los nazis de alto rango después de la Segunda Guerra Mundial. Debido a que en muchos casos la Iglesia Católica apoyaba la huida, estas rutas también se llamaban rutas de los monasterios. Escondidos en monasterios y provistos de nuevos papeles, personas como Adolf Eichmann, que organizó la persecución y el exterminio de judíos como jefe de una oficina especial, o Joseph Mengele, que se hizo conocido por sus crueles experimentos médicos en los campos de concentración, pudieron emigrar a Sudamérica con sus familias.
Esta ayuda fue proporcionada por individuos o fue organizada por la Iglesia y ordenada por el entonces Papa Pío XXII. Una posible razón para esta orden podría haber sido el miedo del Papa al comunismo. Sin embargo, se sabe que otros eclesiásticos como Alois Hudol apoyaron el nacionalsocialismo. Inmenso consumo de vino. En el Vaticano se bebe más vino per cápita que en cualquier otro estado. Según un estudio del Instituto Californiano del Vino, en 2012 se consumió una media de 74 litros de vino por persona en el Vaticano. El año anterior se consumió un 20% menos. Sin embargo, incluso esta cantidad es significativamente mayor que los 20 litros que se beben en media en Alemania. La Eucaristía no puede explicar el elevado consumo, porque la Cena del Señor se celebra habitualmente sin vino. Además, este vino se elabora especialmente y no se incluye en las estadísticas de ventas. Hay un supermercado en el Vaticano que los lugareños llaman Spaccio del Annona. Se supone que esta expresión es una alusión al contrabando. Es cierto que los impuestos del Vaticano sobre los bienes de consumo son bajos, pero el vino no es una de las cosas que se graban a la baja. Por lo tanto, no hay beneficio en la reventa, lo que podría explicar el alto consumo, lo que descarta esta causa. Más bien, hay que suponer que solo se consume aparentemente más. Porque apenas hay niños en el Vaticano, que normalmente se incluyen en el cálculo del consumo medio. El mundano día a día del Vaticano. En 2012 se produjo un incidente en el Vaticano que llamó el Vatilix. Un empleado robó información confidencial y la transmitió a los medios de comunicación. Además de las pruebas de mala gestión y corrupción, también se trataba de actividades homosexuales por parte de los eclesiásticos. Pero estas cosas no son nuevas en la Iglesia Católica, y se conoce a algunos papas que tenían un estilo de vida inimaginablemente mundano. El Papa Alejandro VI perdonó los pecados y nombró cardenales a cambio de dinero. Tuvo amantes hasta la vejez y reconoció públicamente a sus hijos. El Papa Juan XII fue incluso depuesto por su estilo de vida inmoral. Además del adulterio y la pasión por la caza, también fue acusado de asesinato. Los feligreses eran violados con frecuencia y a Juan XII supuestamente murió de un ataque al corazón durante el sexo. El Papa Urbano II convocó la primera cruzada y, por tanto, un genocidio. El objetivo era librar a Jerusalén de los musulmanes. En una gran masacre, los cristianos mataron a miles de habitantes musulmanes y judíos de la ciudad. Un gran archivo, casi secreto. Con el Archivo Apostólico Vaticano, que hasta 2019 todavía se llamaba Archivo Secreto, el Papa posee una colección de documentos que se remontan al siglo VIII. Contiene las leyes papales y los documentos personales de sus predecesores. Entre ellas se encuentran cartas como la del rey Enrique VIII, en la que exige la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. En 85 kilómetros de estantería hay una petición de ayuda de María Estuardo, reina de Escocia, que luego fue ejecutada. O un documento que excomulga a Martín Lutero, el iniciador de la Reforma. Desde 1881, no solo eclesiásticos, sino también algunos científicos y estudiosos seleccionados han tenido el acceso al archivo, sujeto a estrictas normas. Por ejemplo, no se permite fotografiar los documentos, sino que se debe copiar lo necesario si es necesario. En 2012 se realizó por primera vez una exposición pública en la que se mostraron 100 trabajos seleccionados. Con la publicación de los documentos del Papa Pío XII, se espera conocer el papel que desempeñó la Iglesia durante el Tercer Reich. El ejército más pequeño y antiguo del mundo. El Vaticano y el Papa están protegidos por la Guardia Suiza. Sin embargo, como el Estado es tan pequeño, este cuerpo militar es muy grande en proporción. El Vaticano, de 0.44 kilómetros cuadrados, dispone de 135 guardias suizos. La Guardia Suiza se fundó en 1506. En aquella época, muchos suizos trabajaban como guardias en las cortes de la nobleza europea para escapar de la pobreza de su país. Debido a la neutralidad de Suiza y a su fiabilidad en el cumplimiento de los acuerdos, los suizos eran muy apreciados y en algún momento se determinó que la Guardia del Papa debía estar formada únicamente por suizos católicos. Desde 1914, la Guardia Suiza lleva uniformes al estilo del siglo XVI, con cascos de plumas y mangas abullonadas. Según el rango, los uniformes son de diferentes colores. Sin embargo, se usa el uniforme azul durante el ejercicio y por la noche. A primera vista, el armamento es también histórico, con espadas y otras armas de empuje según el rango. De hecho, el cuerpo también dispone de varias armas de fuego modernas, spray de pimienta y pistolas eléctricas.
el perdón de los peores pecados. La penitenciaría apostólica es un tribunal que se ocupa de si se puede pronunciar la absolución por un delito que ha llevado a la excomunión. Puede tratarse, por ejemplo, de un atentado contra el Papa o de la ruptura del secreto de la confesión. Además, el tribunal delibera sobre los casos en los que alguien va a recibir una ordenación eclesiástica. Por ejemplo, como sacerdote u obispo, aunque haya cometido un asesinato o haya practicado un aborto o haya participado en él de alguna manera. Además de los casos en los que una persona normal consideraría imposible el perdón, el tribunal también se ocupa de otras formas de indulgencia, de la conversión de matrimonios inválidos en válidos y de la modificación del alcance de la obligación de los sacerdotes individuales de celebrar misas. Para los delitos más graves, solo el Papa puede conceder el perdón. Esta forma de jurisdicción papal tuvo su inicio en el siglo XII. En línea desde hace 3 décadas. En 1995, Internet aún estaba en pañales, pero la Santa Sede tuvo su primera página web ese año. Un poco antes, un arzobispo previsor había conseguido el dominio .va para el Vaticano. Desde entonces, el Vaticano permite el acceso en línea a diversas fuentes relativas a la teología, la historia de la Iglesia, el arte u otras cosas que son visitadas millones de veces al día. El Vaticano tiene 3 servidores propios para este fin, que llevan el nombre de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Dado que un ángel es en realidad un mensajero, son nombres muy apropiados para estas fuentes de información. El Papa Juan Pablo II fue el primer papa que tuvo su propia dirección de correo electrónico. En realidad había hasta 6 asignados a diferentes lenguas. El Papa no leía sus correos electrónicos. Sin embargo, se imprimieron algunos correos electrónicos y se le enviaron. En 2001 incluso envió un correo electrónico a los obispos de Australia y Nueva Zelanda. Como ha mostrado nuestro video, la Iglesia Católica se ocupa de mucho más que de rezar. Y hay bastantes cosas que parecen estar en desacuerdo con sus enseñanzas. ¿Cuál de los hechos presentados en el video te ha sorprendido más? ¿Sobre qué te gustaría saber más? ¿Conoces alguna cosa interesante que decir sobre la Iglesia Católica? No dudes en dejarnos un comentario.